Crecí escuchando historias, claro. En mi familia siempre hubo alguien que aseguraba haber visto cosas raras. Sombras en los pasillos, mujeres caminando de noche, susurros en casas viejas. Pero yo siempre fui el que encontraba explicaciones, el escéptico, el que decía que todo tenía lógica, hasta que me mudé a esa casa. No era particularmente antigua, pero tampoco nueva. Estaba en un barrio tranquilo, de esos donde las noches son demasiado silenciosas. La renté porque el precio era bajo y me quedaba cerca del trabajo. Desde el principio hubo detalles que no me gustaron, pero nada lo suficientemente fuerte como para echarme atrás. La primera noche dormí mal, no por miedo, sino por incomodidad. Sentía el ambiente pesado, como si el aire dentro de la habitación fuera más denso. Pensé que era sugestión, cansancio o simplemente el cambio de lugar. Pero al tercer día comenzaron los sueños. No eran pesadillas normales. No había monstruos ni persecuciones. Eran escenas. Yo estaba acostado en mi cama, exactamente como en la realidad, viendo el techo, y entonces sentía que alguien entraba al cuarto. No lo veía directamente, pero sabía que estaba ahí. Caminaba lento, se acercaba y se detenía justo a un lado de la cama. Siempre despertaba antes de poder girar la cabeza. Al principio no le di importancia. Todos hemos tenido sueños extraños. Pero lo que empezó a inquietarme fue la repetición. Cada noche era lo mismo, el mismo cuarto, la misma sensación, los mismos pasos. Hasta que una noche no desperté a tiempo. Recuerdo claramente ese momento. Estaba acostado viendo la oscuridad del techo cuando escuché la puerta abrirse. No fue un sonido fuerte. Fue suave, casi cuidadoso, como si alguien intentara no hacer ruido. Mi cuerpo no respondió. Intenté moverme, pero no pude. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo. Los pasos comenzaron, lentos, firmes, acercándose. Podía sentir cómo el colchón se hundía ligeramente a mi lado, como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Y entonces, por primera vez, la vi. No completamente, no con claridad, era más bien una silueta oscura, definida apenas por la luz tenue que entraba por la ventana. Una figura delgada, encorvada, con el cabello largo cayendo hacia adelante. No se movía, solo estaba ahí, sentada, mirándome. Quise gritar, pero no pude. Quise cerrar los ojos, pero tampoco. Lo único que podía hacer era observarla, mientras una sensación fría comenzaba a subir desde el pecho hasta la garganta. Después de unos segundos, o minutos, no lo sé, la figura se levantó y se fue. En cuanto dejó de estar ahí, recuperé el control de mi cuerpo. Me incorporé de golpe, encendí la luz, revisé toda la casa. No había nadie. Esa fue la primera vez que pensé en irme, pero no lo hice. Siempre hay una parte de uno que insiste en encontrar lógica. Me convencí de que había sido parálisis del sueño, que todo estaba en mi cabeza, hasta que empezó a pasar despierto. Comenzó con cosas pequeñas, objetos que no recordaba haber movido, puertas que encontraba entreabiertas, una silla que aparecía ligeramente fuera de lugar. Nada evidente, nada que pudiera señalar como prueba real. Pero había algo más, la sensación constante de no estar solo. No era miedo exactamente, era incomodidad, como cuando alguien te observa en silencio pero no puedes verlo. Dejé de dormir bien. Me quedaba despierto hasta tarde tratando de evitar esos sueños,
pero el cansancio siempre terminaba ganando. Y ella siempre volvía. Cada noche, el mismo ritual. La puerta, los pasos, el peso en la cama. Con el tiempo empezó a acercarse más. Ya no se quedaba solo sentada. A veces inclinaba ligeramente la cabeza como si me estudiara. Otras veces levantaba una mano lentamente, pero nunca llegaba a tocarme. Hasta que una noche lo hizo. Sentí sus dedos en el brazo. No fue un toque brusco. Fue leve, casi curioso, pero estaba frío. Demasiado frío. Esa vez desperté gritando. Encendí todas las luces de la casa. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, fui a hablar con la dueña. Al principio dudó en decirme algo. Lo noté en su forma de evitar mi mirada, en las pausas incómodas, pero cuando le insistí, terminó cediendo. Antes vivía una señora ahí. Era diferente. No quiso usar la palabra, pero no hacía falta. Me contó que la mujer sola vivía, que casi no hablaba con nadie, que salía solo de noche y que algunas personas decían que hacía cosas extrañas en el patio. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. La mujer dudó unos segundos antes de responder. Quemaba cosas, plantas, ropa, a veces animales. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué pasó con ella? Murió en su cama. No pregunté más. Esa noche no quería volver a la casa, pero no tenía a dónde ir. Así que regresé con una sensación de tensión constante. Decidí no dormir en la habitación. Me quedé en la sala, con las luces encendidas y la televisión prendida, solo para tener ruido. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché algo. No venía de la calle, venía del pasillo. Pasos, lentos, firmes, el mismo sonido que había escuchado tantas veces en mis sueños. Sentí como el cuerpo se me paralizaba, pero esta vez no estaba dormido, estaba completamente despierto. Los pasos se detuvieron frente a la sala. No había puerta, solo un arco que conectaba el pasillo con el espacio donde estaba yo. Y entonces la vi, de pie en la oscuridad del pasillo. La misma silueta, más definida ahora, más real. No era una ilusión, no era un sueño, estaba ahí. No se movía, no hacía ningún sonido, pero su presencia llenaba el espacio de una forma imposible de ignorar. Quería levantarme, salir corriendo, hacer cualquier cosa, pero no pude. Nos quedamos así en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que dio un paso hacia mí. Uno solo. Y eso fue suficiente. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. No recuerdo haber cerrado la puerta, tampoco recuerdo si llevaba las llaves en la mano o las dejé caer en algún punto del camino. Lo único que tengo claro es la sensación de urgencia, de necesidad absoluta de poner distancia entre ese lugar y yo. Corrí varias calles antes de detenerme. El aire me quemaba los pulmones y las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme contra una pared. Miré alrededor, esperando ver a alguien, cualquier persona, pero la calle estaba completamente vacía. Ni siquiera había perros. El silencio era total. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto al miedo. Sentí exposición, como si el salir de la casa no me hubiera liberado de nada, como si simplemente hubiera cambiado de escenario. Pasé el resto de la noche caminando. No quise regresar. Esperé a que amaneciera sentado en una banca, con la mirada perdida, tratando de ordenar lo que había pasado, pero no había forma de acomodarlo en algo lógico. Porque lo había visto. No había sido un sueño,
No había sido una sombra mal interpretada. No había sido el cansancio. Había alguien ahí. Y lo peor no era eso. Lo peor era la certeza de que no me había hecho nada, porque no había querido. Esa misma mañana llamé a la dueña y le dije que no volvería. No intentó convencerme, no preguntó demasiado, solo guardó silencio unos segundos antes de responder. Entiendo. Esa palabra me dejó más inquieto que cualquier otra cosa. No, lo siento. No, ¿qué pasó? No, ¿estás seguro? Entiendo. Como si ya supiera. Como si no fuera la primera vez. No volví a ese lugar, ni siquiera por mis cosas. Le pedí a un conocido que fuera por lo más importante, pero al final decidí que no valía la pena. Nada de lo que había en esa casa justificaba volver a poner un pie ahí. Durante los primeros días me quedé en casa de un amigo. Intenté comportarme normal, pero era imposible. No podía concentrarme, no podía relajarme. Cada ruido me hacía voltear, cada sombra me parecía sospechosa. Y dormir era lo peor. La primera noche que intenté hacerlo en otro lugar, pensé que todo iba a estar bien. Era una casa distinta, un cuarto distinto, una cama distinta. Pero al cerrar los ojos, sentí lo mismo. Esa presión leve en el ambiente. Esa sensación de que algo había cambiado en la habitación. Abrí los ojos inmediatamente. Nada. Todo normal. Me dije que era sugestión, que mi mente estaba repitiendo patrones por el estrés. Me obligué a respirar lento, a relajarme. Cerré los ojos otra vez y entonces lo sentí. El colchón se hundió apenas. Muy poco, pero lo suficiente. No me moví, no respiré, no abrí los ojos, porque en ese momento entendí algo que me heló completamente por dentro. Esa sensación no pertenecía a la casa. Nunca había pertenecido a la casa.